trono estamos, ven ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él, se escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él, se escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él, que escoge su amor. Él es Rey, 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 Él es Rey. Señor de señores, Él es Rey. Oh, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Santo, 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 santo. Oh, qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Te damos honra y poder, te damos honra y poder. Te damos honra y poder. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios y en su palabra dice: todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios y en su palabra dice: todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios
en su palabra dice, todo es posible si puedes creer. Sí, Señor. Se mueve la mano de Dios y en su palabra dice que todo es posible si tú puedes creer. Se mueve la mano de Dios y en su palabra dice, todo es posible si puedes creer. Y es que un milagro se está gestando en nuestra vida. Dios nos ama tanto que entregó su vida, Jesús, en la cruz del Calvario para salvarnos y para que a cada segundo de nuestra vida se esté gestando un milagro a favor nuestro. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti, quiere salvarte, quiere sanarte, quiere ayudarte y hacerte el bien. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti, quiere salvarte, quiere sanarte, quiere ayudarte y hacerte el bien. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti. En Jesucristo cree solamente y el milagro sucederá. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti, quiere salvarte, quiere sanarte, quiere ayudarte y hacerte el bien. Un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti. En Jesucristo cree solamente y el milagro sucederá. Tenemos que creer su palabra y un milagro sucederá. Oh, es bueno estar en tu presencia, amado Jesús. Gracias por tu amada presencia, gracias Jesús. Es tan maravilloso, mi amado Señor. Digno de alabanza, digno de adoración. Pido, Espíritu de Dios, que esta mañana hables a nuestro corazón. Mismo yo, Señor, yo mismo dispongo mi corazón, mi mente, mi espíritu para que tú puedas ministrarme, Señor, mientras puedes usar mis labios, puedes usar mi mente, mi corazón, para decir tus pensamientos y para decir tu dirección. Quema, oh Dios del cielo, mis labios con el carbón encendido de tu altar.
Te presto mis labios, amado Espíritu de Dios. Ven y haz tu obra maravillosa en mi vida, en la vida, Señor, de los que estamos aquí, en la vida de todos los oyentes, en el nombre poderoso, nombre sobre todo nombre, nombre delante del cual se doblará toda rodilla, el nombre maravilloso de Jesús. Te damos honra y gloria. Ok, pues en el nombre de Jesús vamos a trazar la palabra, algo que hemos estado mucho hablando y lo vamos a tratar de otra forma, tratando de que venga un entendimiento claro de lo que es declarar la palabra del Señor. Voy a leer en Deuteronomio capítulo 26 y en el verso número 17 y vamos a encontrar este día vamos a encontrar algunas ocasiones, no todas, ocasiones que la Biblia menciona la palabra directamente declarar o decretar. Estamos luchando en contra de quienes dicen que declarar y decretar no es bíblico. Ok, será también porque en algunos tiempos, en algunos momentos, hay gente que ha declarado su palabra, su creencia, su pensamiento, el pensamiento de algún filósofo, el pensamiento de algún pensador, el pensamiento de la nueva era, el pensamiento positivo. No predicamos eso. Hoy día voy a dejar bien claro qué es lo que nosotros predicamos, enseñamos, creemos y lo que la Biblia dice. Así que leo. Voy a leer el verso 16 también para un mayor entendimiento. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Ve cómo aparece la palabra. En el verso 16, Jehová Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Ayúdenme, por favor, aquí digan fuerte, decretos. Decretos. Dilo más fuerte, hijo. Decretos. Decretos. Más fuerte, lo dijiste igual. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma, corazón, espíritu y alma. Y dice aquí, fíjese bien, has declarado solemnemente, está hablando Dios a nosotros, que nosotros dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Amén. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, póngase en este texto, has declarado solemnemente que Jesucristo es tu Salvador. Has declarado, has decretado hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y guardarás sus decretos. ¿Guardarás qué? Sus decretos. Levantemos nuestras manos aquí, digamos, guardaré sus decretos. Guardaré sus decretos. Guardaré sus decretos. Y que escucharé su voz. Qué enseñanza tan más tremenda. Yo creo que aquí con este solo texto podría abarcar 2 horas hablando acerca de declarar y de decretar. Dios mismo nos está diciendo, estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960, porque también de repente nos han empezado a acusar que leemos algunas Biblias. He escuchado, me han dicho, es que usted lee una Biblia, me dijeron, usted lee una Biblia que los Illuminati tradujeron. Bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Todos leo la Biblia 1960 Reina Valera, que es reconocida, apreciada, leída en todo el mundo. Bueno, en esta Biblia Reina Valera 1960 yo encuentro algo que Dios está hablando. No es Moisés el que está simplemente escribiendo, pero Dios dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Y como la Biblia es la misma ayer, es la misma hoy,
y es la misma para siempre. Todos los días, este texto es de hoy. ¿Ya? Este texto es de hoy. Así que hoy declaro que Jehová es mi Dios. Yo lo declaro conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito, no conforme a un pensamiento positivo, no conforme a la nueva era, no conforme a un filósofo, a un pensador, a un político, nada de eso, de acuerdo a la palabra. Hoy declaro solemnemente que Jehová es mi Dios y que seguiré sus decretos y que escucharé su voz. Es como empezamos esta mañana en este tema que lleva por título: ponte de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Dios. En unos momentos voy a profundizar sobre este asunto de ponernos de acuerdo con Dios. Pero vamos a Éxodo 9:16. Ay, Dios bendito. Lo que es tu Espíritu Santo, Señor. Esto va a estar tremendo. En Éxodo 9:16. Ahora usted verá. Hasta yo mismo me voy a asustar. Y este también no lo he tenido ahí subrayado. Hoy lo voy a subrayar. Está hablándole Dios a Moisés y le dice: a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Oiga, vea esto. A la verdad, yo te he puesto para declarar en ti mi potencia y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. No se pongan a discutir con alguien que esté escuchando al doctor Alducin sin conocer lo que dice realmente la palabra. Porque la gente nada más escucha lo que Alducin dice, pero no lo que la Biblia dice. Padre, y usted tiene que ver esta palabra. Y a la verdad yo te he puesto. Te dice Dios a ti, me dice Dios a mí. A la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Para declarar. A la verdad, dice Dios, te he puesto para declarar en ti mi potencia. Dios quiere declarar en mí su poder. Quiere declarar en mí su potencia. ¿Para qué? Para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Bendito sea el Señor. Tengo aquí algunos sinónimos de decretar. Ponga bien atención. Qué bueno que esto se graba para que podamos escuchar una enseñanza de este tipo una y otra vez para ver qué dice ese tipo Moisés. ¿Qué está hablando? Eso de decretar y de declarar no está en la palabra. Bueno, ya te enseñé dos textos. Ahora, sígueme. Dice sinónimos de decretar. Número 1 es declarar. Número 2, expresar. Número 3, revelar. Y gramática española, ¿no? No es otra cosa. Ahí está. Manifestar es otro sinónimo. Relatar, testimoniar, testificar, admitir, descubrir, desembuchar. Desembucha la palabra. Oh, gloria. Decir. Ponga bien atención. Sinónimo, decir. Porque más adelante vamos a escuchar alguna palabra en la boca de Jesús, de nuestro Señor. Decir es declarar. Reconocer. Hablar. Y tengo dos antónimos. Callar y silenciar. Eso es decretar. Salmo. Le voy a enseñar. Tengo muchos, algunos, no muchos, textos hoy día. Y quiero leer, ¿verdad? Con usted. Salmo 32, 5. Hablando David, orando David.
en oración, en oración, en oración. En el verso 5, puedo leer desde el principio: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¡Ey! 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 ¿Sabes que por Jesús y por su sacrificio y porque nosotros hemos decretado que Él es nuestro Salvador? Tú lo has decretado. Cuando tú aceptaste a Jesús, escuchaste a un predicador, pasaste al altar y tú repetiste las palabras de aceptación de Jesús en tu corazón. Tú declaraste que Jesús es tu Salvador. Para todo aquel que declaró eso, dice: bienaventurado el hombre, la mujer a quien Jehová no culpa de iniquidad. Eso somos nosotros, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, mientras no decreté Jesús es mi Salvador, mientras no decreté su palabra, mis huesos, porque la Biblia dice que la palabra es medicina a nuestros huesos. Todo cáncer se seca cuando nosotros declaramos, hablamos la palabra de Dios, porque Él envió su palabra y nos sanó. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré. Oiga, David, mi pecado te declaré. Si algo tenemos que aprender es a declarar, no solamente la palabra, no solamente lo bueno, sino también declarar a Dios. Oye, Señor, cuando nosotros le hablamos a Dios, de acuerdo a los sinónimos que estamos viendo, cuando oramos a Dios, le hablamos a Dios, platicamos con Dios, le estamos declarando, estamos declarándole. Podemos declararle nuestro amor, podemos declararle nuestro pecado. Dice David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije yo: confesaré mis transgresiones a Jehová y Él perdonará la maldad de mi pecado. Cuando nosotros declaramos, decretamos nuestra iniquidad, nuestro pecado delante de Dios, Él está presto para perdonarnos, presto para restablecernos, presto para restaurarnos. Oh, gloria sea al Señor. Es lo que dice David. Romanos 10:10. Ay, Padre Santo, esto está bueno. Romanos 10:10. Lo sabemos de memoria, pero lo va a leer, para que no digan, le cambió una palabra. No, no le voy a cambiar nada. Exactamente como dice la Biblia. Dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se declara, se decreta. Lo voy a leer. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara, se expresa, se revela, se manifiesta, se relata, se da testimonio, se admite, se descubre, se desembucha, se dice, se reconoce, se habla para salvación. Romanos 10:10. Que todo el mundo sepa que Romanos 10:10 habla de decretar y habla de declarar. Alguien puede decir gloria a Dios, amén. Amén. Mateo 21. Vamos a Mateo 21. Llevo muy rápido. Algunos tienen el teléfono y no han llegado. Ay, Dios. 21:19. Dice así: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, ¿de dónde viene la palabra le dijo? De decir. Y le dijo, y le declaró, y le expresó, y le reveló, y le manifestó, y le relató, y le dio testimonio, y le dijo.
le habló, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. En cuanto él le dijo, en cuanto él le declaró, en cuanto él le confesó, en cuanto él le... Amén. ¿Está o no en la palabra? ¿Está o no? ¿Está o no? Bueno, no pelees con nadie porque no sé qué Biblia lean. A lo mejor si ellos leen los del Illuminati ese que dice. Y se secó. Jesús le dijo, tengo que decir esto. Decir, sinónimos de decir. Hablar, manifestar, declarar, son otros sinónimos los que le estoy dando de este texto que leí. Hablar, manifestar, declarar, expresar, exponer, mencionar, anunciar. Se amplió el panorama de las palabras que estamos leyendo en la bendita palabra del Señor. Habacuc 2, 2 y 3 dice, y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala. Y declárala. Qué tremendo. Habacuc 2, verso 2. Y Jehová me respondió y me dijo, es Dios hablando, escribe la visión y declárala. ¿Cuántos de ustedes han recibido una visión? ¿Ha recibido una visión? ¿Ha recibido una visión? Dice la palabra del Señor, escríbela. Amén. No solamente escríbela, háblala, declárala, decrétala. Amados en el Señor, ahí en donde me están escuchando, han recibido una visión, han tenido una visión de Dios, han tenido una visitación de Dios, escríbanla, y dice la Biblia, y declárala, para que corra el que la leyera en ella, para que otros que la lean, la puedan declarar, la puedan decir, oh bendito sea el Señor. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios no pasarán. Jeremías 32, 26 dice de la siguiente manera, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Hay algo demasiado difícil para mí. Versión 60 dice, ¿habrá algo imposible para mí? Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Le puedes contestar a Dios si hay algo imposible para Él? ¿Hay algo imposible para Dios? No hay imposible para Dios. No hay una sola cosa imposible para Dios. Salmo 107 dice, los ha rescatado el Señor, los ha rescatado el Señor, entonces hablen con libertad. Estoy enseñando lo que la Biblia dice. ¿Hay algo imposible para Dios? Bueno, ustedes han sido rescatados por el Señor. Dice Salmo 107, entonces voy a buscar y voy a leer algún verso más de este Salmo 107, ya volví a llegar. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Los ha rescatado el Señor, entonces hablen con libertad. Salmo 119. Salmo 119. He dicho reiteradas veces, todas las ocasiones, que Salmo 119 menciona la palabra decretar. 18 veces solamente en el Salmo 119 aparece la palabra decretar. Para los que llevan alguna anotación importante, qué bueno que estamos grabando, enseñando palabra. Salmo 119, verso 29. Esto me encanta. Esto me encanta. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Líbrame de mentirme a mí mismo. Estamos hablando, ¿habrá algo imposible para el Señor?
Los que han sido rescatados, entonces hablen con libertad. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Hablen con libertad, declaren con libertad, decreten con libertad. Escúchenme, amados en el Señor, si ustedes ya tienen esta enseñanza y han aprendido a decretar y han aprendido a declarar, háblenlo con libertad. Aunque otros cristianos, aunque otros hijos de Dios todavía no les cae esta revelación maravillosa, ustedes hablen, ustedes declaren, ustedes decreten con libertad. Eso lo encontramos en el Salmo 107 y en el Salmo 119, 29. Líbrame de mentirme a mí mismo. Y aquí es donde quiero entrar a responder algunas preguntas. Número 1. ¿Por qué debo declarar la palabra de Dios? Vamos a enseñar. Lo que nosotros tenemos que declarar es la bendita palabra de Dios. Es tan importante leer la Biblia porque sin Biblia tú no puedes declarar la palabra de Dios. Te tengo que enseñar esto con toda autoridad. Si tú declaras, estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano, es un simple pensamiento positivo. Es un simple principio de la nueva era. No te va a funcionar. Escúchame, no te va a funcionar. Lo que es viva y eficaz es la palabra de Dios. Por eso tenemos que declarar la palabra de Dios. No declares tu pensamiento, no declares tu sentimiento, no declares simplemente tu conocimiento. Declara lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina, es algo que tú puedes declarar, algo que tú puedes decretar, porque esa palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice que la palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Por qué podemos declarar la Biblia? ¿Por qué podemos declarar la palabra de Dios? Porque es viva y es eficaz. Así que cuando tú estás enfermo, tómate no unas pastillas de algún medicamento. Tómate la medicina de la palabra de Dios. Declara, decreta, habla la palabra. Decreta la palabra porque es viva y es eficaz. Entonces, como la palabra es viva y eficaz y tú estás enfermo, tú puedes decir con toda autoridad, por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice que Jehová es Jehová Rafa, Jehová mi sanador, que Él envió su palabra y nos sanó. Cuando tú empiezas a decretar la palabra de Dios, ella es viva y eficaz y empieza a ser un milagro en tu vida. Porque ya vimos que para Dios no hay nada imposible, que no debes de mentirte. Pídele ayuda a Dios de no mentirte a ti mismo. Estoy enfermo, estoy grave, ya me dio el COVID, ya me dio la depresión, ya me dio la enfermedad. ¿Ya te dio qué? Te estás mintiendo a ti mismo. Apréndete Salmo 119. No te mientas a ti mismo. Aplica, dice la palabra del Señor. Líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Ahora, Dios nos ha dado ese privilegio de conocer sus enseñanzas. Su palabra está escrita. Su palabra está escrita. Si tú quieres conocer lo que Él dice que tú puedes declarar, lee la Biblia. Lee la Biblia. Y tú te vas a encontrar con esas enseñanzas. Imposible entonces que te mientas a ti mismo. Así que ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Está escrito. Y eso tú lo puedes declarar. Vuelvo a repetir, no declares, no le hagas caso a los de la nueva era, no le hagas caso a los del pensamiento positivo, no les hagas caso. O sea, ellos te dicen, voy a tener un carro nuevo, voy a tener un carro nuevo, voy a tener un carro nuevo. Bueno, entonces en ese pensamiento positivo yo voy a declarar que la burra de la India María, la burrita esa que andaba con ella, se pone a hablar, o que vuela.
en el pensamiento positivo. ¿Usted cree que eso va a funcionar? No va a funcionar. A algunos les funciona por un rato, por un tiempo. Atacan tu psicología, atacan tu psique, atacan tu creencia, trabajan tu autoestima y por un tiempecito te funciona. Pero esas son palabras muertas. ¿Quieres que algo te funcione permanentemente? Repite, declara, habla, manifiesta la palabra del Señor. Y esa te va a funcionar. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12, la palabra del Dios nuestro es viva y eficaz. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que declarar la palabra de Dios? Porque no podemos caminar dos sin estar de acuerdo. En Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Una cosa increíble que he encontrado en el caminar como predicador de la palabra del Señor es cómo es posible que los hijos de Dios no estemos de acuerdo con Dios. Le creemos más al diablo, le creemos más a la circunstancia, le creemos más a la enfermedad, le creemos más al problema. Nos volvemos estúpidos al creerle a los antagónicos de Dios. No me vean así, no me vean así. Dios dice, yo te sano. Tú dices, estoy enfermo. Dios dice, te voy a enriquecer. La Biblia dice, Dios dice que Él se hizo pobre para hacernos ricos. Dios dice, te voy a hacer rico. Tú dices, soy pobre. Dios te ordena, sé feliz. Tú dices, estoy triste. Dios te dice, sé feliz. Y tú agarras lo que siempre digo, no en las predicaciones, préstame eso. Nadie me hable porque estoy con mi depre. Y te acuestas ahí con tu depre. Hasta la papachas, ay, mi depre. ¿Ya? Hay algunos que anuncian, declaran antes de, voy a cerrar mi cuarto, nadie me moleste, voy a estar en depre. Ya nada más cuánta estupidez del ser humano. Dios dice una cosa y tú dices otra. Por eso la importancia de este mensaje. Ponte de acuerdo con Dios. La palabra misma no te va a funcionar si tú no estás de acuerdo con Dios. Hay quienes, está bien, ponderan, en el mundo tendremos aflicción. Algunos dicen, en el mundo tendremos aflicciones. Y se quedan ahí. Y hasta le ponen letra al texto, le ponen letra. Aunque en esta vida... Escuche bien cómo no estamos de acuerdo con Dios. No tengo riquezas. Es un canto cristiano. Ponte de acuerdo con Dios. No podemos seguir viviendo en esta vida estando en contra de lo que Dios dice. Es tan difícil que mi esposo se salve. Es tan difícil. No, esta vieja no se salva, esta se va directo al infierno. Bueno, ese es tu deseo. La Biblia dice, ponte de acuerdo con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa. Ay, no, mi familia no quiere servir al Señor. Bueno, a lo mejor porque tú tampoco. La Biblia dice, créele a Dios. Yo y mi casa. No dice mi casa y yo. Empieza tú. Mujer, empieza tú. Joven, empieza tú. Niño, empieza tú. Porque aquel que declara la palabra de Dios, no importa que sea un viejo de 120 años o un niño ya de razonamiento de 6 años. He visto milagros de Dios tan maravillosos. Cuando un niño se pone de acuerdo con Dios y dice él, yo creo en el Señor Jesucristo, mi familia va a ser salva. He visto familias enteras salvas a través de un niño que se puso de acuerdo con su Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No estés esperando que tu hijo, no estés esperando que tu esposa o tu esposo o tu abuela. Empieza tú, ponte de acuerdo con Dios. Empieza a hacerlo tú. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. No es un pensamiento positivo, es la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Creo en el Señor Jesucristo y yo y toda mi casa seremos salvos. Dice la Biblia y declaro. Creo en el Señor Jesucristo y yo y toda mi casa será salva. Y lo crees en la mañana y lo crees a mediodía y lo declaras por la tarde y te levantas por la noche y lo vuelves a declarar. Yo creo en el Señor Jesucristo y será salvo yo y mi casa. Y después yo y mi casa serviremos a Jehová. Ayer nos estaba compartiendo la profeta un testimonio acerca no la quiero ahora pasar, Padre Santo. Para que nos diera el testimonio de una mujer que estaba siendo maltratada por el hijo que había llegado, no sé si drogado, tomado, endiablado, como sea, pero ella empezó a declarar y empezó a decir, ese no es mi hijo, ese está salvo, ese es un siervo de Dios, ese no es mi hijo. Y empezó a declarar la palabra de Dios sobre su hijo. Y en cosa de momentos vino a la realidad. El hijo se manifestó, el demonio se fue. Así funciona la palabra de Dios. No puede ser que tú estés creyendo más en los horóscopos. Reprendo al diablo. No puede ser que tú estés creyendo más en la verdad de la comadre. Deje de darle de comer a su viejo para que aprenda y deje de llegar borracho y para que le deje de pegar. Ya no le lave, ya no le planche. No esté haciéndole caso a la gente, hágale caso a Dios, hágale caso a Dios. Vea la palabra, ¿qué dice la palabra? Hay una solución para cada problema, porque para Dios no hay nada imposible, pero lo tienes que creer, lo tienes que saber y lo tienes que decretar, lo tienes que hablar, le tienes que dar vida. Dice la palabra del Señor en Proverbios. Quiero darle bien la cita, que en la lengua está el poder. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. El que habla bien, habla bien. Habla bien, por favor. A veces la maldición se hace con palabras amables. Anoche el Señor me estaba hablando acerca de esto y me impactó. Quiero compartirles lo siguiente. A veces la maldición se hace con palabras amables. Y la gente te maldice con cosas que parecen simples. Simples. Te han maldecido de esta forma y te han dicho, nunca vas a cambiar. Te están maldiciendo, te están... Maldecir es hablar mal, te están maldiciendo. Nunca vas a cambiar. Te han maldecido de esta manera, nada te sale bien. Te han maldecido con algo tan simple como, qué mala suerte tienes. Te están maldiciendo. Oye, qué mala suerte tienes. ¿Otra vez te salió mal esto? ¿Otra vez te caíste? Son cosas simples, te están maldiciendo y tal vez nosotros hemos maldecido de esta forma. Yo voy a hacer algo muy fuerte esta mañana todavía. Ante las cámaras le pido perdón a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, porque tal vez en algún momento, aún jugando, esto me lo hizo entender ayer el Señor, y cuando uno entiende, uno tiene que empezar a declarar y a decretar y ponerse de acuerdo con Dios. Jugando, a lo mejor le he dicho a mi hija, oye, qué tonta eres. Parecen cosas simples. El Señor tocó mi corazón muy fuerte anoche.
ponte de acuerdo con Dios. Jugando o no jugando. ¿Te han dicho también a ti? A mí me lo han dicho. Voy a decir algo muy fuerte. Espero que la audiencia no se espante. Pero es que la sociedad mexicana hoy usa palabras simples, de las cuales vamos a tener que dar cuentas. ¿Le has dicho alguna vez a tu hijo, qué güey eres? Con la intención de lastimar, con la intención de ofender. Hemos usado palabras de maldición tan simples que parecen no llevar nada. Estamos maldiciendo. Y de ese tipo de maldición, hasta utilizar las más horrendas e insultantes maldiciones que alguien pueda declarar. La palabra del Señor en el Salmo dice, me ayudas a buscar por favor. Las gentes me han atado con los dichos de su boca. Atamos a la gente con los dichos de nuestra boca. ¿Por qué tenemos que declarar las palabras del Señor? Porque nos tenemos que poner de acuerdo con Él. Los judíos le hablan a sus hijos no de esta manera. Todo el tiempo les están diciendo, qué inteligente eres, qué inteligente eres. Aún la gente en Estados Unidos y en otras partes del mundo le hablan a sus hijos, mi campeón. Se está metiendo en la mente y en el ser de los hijos lo que son. Dejemos de maldecir, vamos a ponernos de acuerdo con nuestro Dios y vamos a bendecir. Las maldiciones no son poderosas cuando tienes al Dios que es especialista en bendecir. Lo va a subrayar y después lo vamos a subir a las redes sociales como una frase poderosa. Las maldiciones no son poderosas cuando tienes al Dios que es especialista en bendecir. En otras palabras, nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con Dios y si alguien te ha maldecido, empieza a bendecirte. Empieza a declarar las palabras de bendición que están escritas en este libro para cancelar toda maldición. Tengo esta escritura en Isaías 54, 17. Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte, porque nadie ha hecho el arma que puede destruirte. Dejarás callado a todo aquel que te acuse. Eso es lo que yo doy a los que me sirven. Les doy la victoria. El Señor es quien lo afirma. Isaías 54, 17. Escúcheme por favor. Cuando alineamos nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones con lo que Dios establece en su palabra, nos estamos poniendo de acuerdo con Él. Lo voy a repetir. Cuando alineamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones con lo que Dios establece en su palabra, nos estamos poniendo de acuerdo con Él. Y como decía aquel gran evangelista, Dios y yo somos la mayoría. Dios y yo somos la mayoría, porque nos hemos alineado, nos hemos puesto de acuerdo con nuestro Dios. Ponerse de acuerdo con Dios es armonizar, decir que sí, ser de la misma opinión, estar en un mismo sentir con Dios. Quiero enseñarle esto más, Padre Santo. Creo que algunos van a tener que escuchar 2 y 3 veces esta enseñanza, porque tiene muchísimas verdades. Hoy estoy soltando gemas, estoy soltando diamantes que usted tiene que procesar en su corazón. Escuche esto. Usted y yo tenemos el poder para determinar qué pensaremos y qué no pensaremos.
para ponernos de acuerdo con Dios, elevemos nuestros pensamientos al nivel de la palabra de Dios. Voy a repetir esto. Usted y yo tenemos el poder para determinar qué vamos a pensar, qué queremos pensar y qué no queremos pensar. Ay, Dios santo, parece pensamiento positivo, pero yo tengo palabra de Dios para demostrar lo que ahora estoy diciendo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es, escuche, todo lo que es verdadero, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, agárrense, porque ahora viene una administración de libertad. Gloria a Dios. Si usted está atado a la pornografía, es porque usted ha determinado pensar en la pornografía permanentemente. Si usted está atado a la pobreza, es porque ha determinado pensar en la pobreza permanentemente. Si usted está atado a algún vicio, usted es cristiano, usted cree ser hijo de Dios, pero está atado a un vicio, es porque usted ha determinado pensar en el vicio. Si usted está sufriendo, es porque usted ha determinado pensar en sufrir. Sufrir me tocó a mí en esta vida y llorar es mi destino hasta el morir. Si usted está atado a una tristeza, es porque usted ha determinado pensar en ello permanentemente. La Biblia dice: no pienses en ello, piensa en esto, ponga sus manos aquí en la cabeza, piensa en esto, dice Dios, ponte de acuerdo con Dios, piensa en esto, piensa en lo verdadero, La Biblia misma dice: su palabra es la verdad. La verdad absoluta está aquí, es Jesucristo, es su palabra. Gloria a Dios. Algo está cayendo, algo te está cayendo, libertad te está cayendo. No seas esclavo de tus pensamientos malos, equivocados, torcidos, malintencionados, que nacieron de tercera y cuarta generación y que te han seguido. Pensamientos de derrota. Piensa en lo verdadero. Piensa en lo honesto, piensa en lo justo, piensa en lo puro, piensa en lo amable, piensa en todo aquello que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Le voy a pedir, desde anoche que estaba meditando en todo esto, pedirle a la profeta que nos prepare un tema de libertad, ella es de guerra espiritual, acerca del pensamiento, porque yo en esto termino, pero hay mucho más que decir, abundar sobre el asunto. Estamos esclavizados por nuestro pensamiento, pero tenemos el poder. Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad para pensar lo que nos venga en gana. Lo que nos venga en gana. Yo le voy a decir algo a mis hijos y díganselo a sus hijos. ¿Saben por qué no nos podemos concentrar? Porque nos da la gana estar estudiando y pensar otra cosa. Tenemos el poder para determinar. Voy a estudiar y determino con mi pensamiento que me voy a concentrar y que todo lo que yo estudie se me va a quedar. No esté maldiciendo a sus hijos ni te estés maldiciendo a ti mismo. Tengo mente de teflón. Y hay gente adulta que no tiene Alzheimer, sino que tiene un pensamiento equivocado. No estoy predicando pensamiento positivo, estoy predicando la palabra de Dios. No juzgues mal, lee bien, escucha bien lo que estoy predicando, lo que estoy enseñando en la autoridad del Espíritu Santo. Piensa, dice la palabra del Señor, piensa en esto, piensa en lo verdadero. Si tú dices que tienes mente de teflón, tienes mente de teflón, es verdad. En eso tú estás pensando.
tienes ese poder. Ponte de acuerdo con Dios, no tienes mente de teflón, tienes una mente abierta, tenemos la mente de Dios, dice la palabra del Señor. Y Dios no tiene mente de teflón. Dios no tiene mente de teflón. Oh, gloria a Dios, tiene una mente creativa, tiene una mente poderosa, tiene una mente de cambio, y el cambio que necesita tu corazón, necesita tu vida, necesita tu familia, necesita esta sociedad, es la mente del cambio de nuestro Dios. Amén. Así que la Biblia dice, en esto piensa, pongámonos de acuerdo con el Señor. Wow, wow. Vean a esta señora. Vean a esta señora, Marcos 5:25. Marcos 5:25. Dice así. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, ¿cuánto tiempo tienes tú sufriendo? ¿Cuánto tiempo tienes con una enfermedad? ¿Cuánto tiempo tienes con un hijo enfermo? ¿Cuánto tiempo? Mira, la vida cambia cuando escuchas hablar de Jesús. Dice que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, ¿qué oyó hablar de Jesús? La gente decía de Jesús, sana a todos los enfermos, liberta a todos los endemoniados, los tristes se vuelven alegres, los pobres tienen buenas noticias, los pobres empiezan a superarse, los pobres empiezan a progresar, los pobres empiezan a superarse. Esa vieja empezó a escuchar de Jesús. Tú has escuchado de Jesús años, has tenido testimonios de evangelistas, de profetas, de pastores que llegan a tu iglesia y te dicen, oré por una persona en silla de ruedas y en el nombre de Jesús se levantó. Oré por una persona que tenía tal enfermedad y Dios la sanó. Oramos por una persona que tenía un pie más corto que otro y el Señor le sanó, le respondió. Estuve orando por una mujer o por un hombre que tenían un problema económico y Dios le ayudó. Tú has escuchado lo mismo que esta señora, palabras buenas de Jesús, de todo lo bueno que Él estaba haciendo. Y nació fe en su corazón, nació fe en su mente. Ella empezó a pensar diferente. ¿Será que ese Jesús me pueda ayudar? Si ayudó a aquel manco, ¿será que Él me pueda quitar el flujo de sangre? Si el Señor levantó a ese paralítico que metieron por el techo, ¿será que me pueda ayudar a mí, que ya deje yo de gastar y deje de estar sufriendo? Y empezó a cuestionarse y empezó a pensar de manera diferente. Empezó cuando escuchó hablar de Jesús. ¿Tú has escuchado hablar de Jesús? Este mismo Jesús, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y cuando oyó hablar de Jesús, dice, después vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía. ¿Por qué qué? Porque decía. Vamos a decirlo. Porque declaraba, porque expresaba, porque revelaba, tuvo una revelación, porque manifestaba. Manifestar es el día que yo me encuentre a Jesús. Ese día el flujo de sangre se me va a ir. Ella decía, ella declaraba, el día que ese Jesús que anda en otras aldeas venga a mi aldea, venga a mi pueblo, venga a mi casa, ese día Él me va a sanar. Su pensamiento empezó a cambiar. Ella pensaba que no había remedio para su enfermedad. Gastó en doctores en vano, sufría en vano, no dormía en vano. Pero cuando empezó a escuchar hablar de Jesús, el día que Él venga, decía, declaraba, expresaba, revelaba, manifestaba, relataba, daba testimonio, admitía, desembuchaba, reconocía, hablaba. Ese día yo voy
a ser sana. Y le digo algo, ese día llegó. Y ese día para ti ha llegado. ¿Qué hay que está estorbando? Para Dios no hay nada imposible, amados, en el Señor. Para el que cree no hay nada imposible. El Jesús de esta mujer está con nosotros este día. Está con nosotros en este momento. Ese Jesús, ¿qué es lo que necesitamos? Cambia tu mente. Cambia tu mente. Y cuando cambias tu pensamiento, empiezas a hablar de manera diferente. Empiezas a testificar. No tienes el milagro aún, no es visible, pero tú empiezas a decir, mi hijo está sano en el nombre de Jesús, mi hijo está normal en el nombre de Jesús, mi situación está cambiada. Porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Yo no estoy pobre, estoy rico. Cambias tu pensamiento, empiezas a declarar la palabra del Señor. La Biblia amplificada en inglés provee una importante matiz de la gramática en Marcos 5:28, porque decía, declaraba continuamente, indicando que era un proceso mental continuo. En la Biblia en inglés, la Biblia amplificada en inglés, tiene esta connotación. En la palabra ella decía, viene esta connotación. Declaraba continuamente, indicando que era un proceso mental continuo. No que esto haya sido lo que provocó el milagro, no. Pero de nada sirve que Dios venga para hacer milagro. Oramos por la persona y la persona sigue teniendo el pensamiento negativo. Ya Dios la sanó y, ay, sí, Dios me sanó. Y al día siguiente, es que estoy enfermo, estoy en pobreza. Y siguen con su mismo pensamiento. Cambia tu pensamiento. Lo que pensamos, decimos y hacemos, sí importa. Afecta directamente lo que recibimos. Algo más. La herencia de la conquista española en Latinoamérica dejó una teología perversa que el cristiano hoy en día, 500 años después de la conquista, no ha podido quitarse. Esa teología es: no puedo, no tengo y no quiero. Vamos a romper ese hechizo en el nombre de Jesús. Ya se da cuenta por qué necesito esa palabra que la amplíe, por favor. Porque hay un hechizo desde la conquista. Ellos empezaron a trabajar duramente en la autoestima de los originarios de estas tierras. Se empezaron a doblegar para que estuvieran esclavos de servidumbre. Esclavos de servidumbre. Y parece ser que este pueblo mexicano y este pueblo latinoamericano no se ha podido desatar de ese hechizo que nos aventaron estos conquistadores, y se quedó una teología de no puedo. El latinoamericano no puedo, y se sufre con ese no puedo. Se sufre, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar la droga, no puedo dejar de ser como soy. Rompamos ese hechizo en el nombre de Jesús. Ese hechizo que dice no quiero. Hay una fuerza que me impide y no quiero dejar esto. No quiero dejar la idolatría. No quiero dejar la pobreza. Rompamos ese hechizo en el nombre de Jesús. No tengo, es que no tengo. Rompamos ese hechizo en el nombre de Jesús. Estamos esta mañana batallando para romper en el nombre de Jesús ese hechizo, y para decirte proféticamente: ponte de acuerdo con Dios. Deja de ponerte de acuerdo con tus circunstancias, con la historia. Hay un Dios poderoso que para Él todo es posible. Y esta mañana es el cambio de nuestra historia en el nombre poderoso de Jesús. Número 3. Tengo 5 y apenas voy 2. ¿Por qué tengo que ponerme de acuerdo con Dios? Porque el enemigo paga por maldecirme, y solo
la palabra de Dios deshace los decretos del enemigo. ¿Sabe que ahora hay alrededor de donde tú vives santeros, hechiceros, adoradores de la Santa Muerte, que están pagando posiblemente por hacerle daño a tus hijos? Dice la palabra del Señor en Números que un tipejo le ofreció dinero a un profeta para maldecir al pueblo de Israel. Pero ese profeta dijo: voy a preguntarle a Dios, porque si Él ha bendecido a ese pueblo, aunque yo lo maldiga, ese pueblo no puede ser maldito, es bendecido. Pero usted se tiene que poner de acuerdo con la palabra de Dios, porque hay gente dominada por el enemigo, por el diablo. ¿Se acuerda usted de cuando el Señor Jesucristo confronta a Pedro y le dice: retírate de mí, Satanás? No le habló a Pedro, le habló al espíritu inmundo que había poseído a Pedro. Y retírate de mí, Satanás. Hay gente que está poseída por espíritus inmundos, que están pagándose unos con otros para hacerle mal al pueblo de Dios. Tú tienes que ponerte de acuerdo con las palabras de Dios para que el enemigo que paga por maldecirte se deshaga con el pensamiento de Dios en tu corazón, y que tú puedas declarar: yo no puedo ser maldecido porque Él me ha bendecido. No tengo miedo de lo que me pueda hacer el hombre. Jehová es mi luz y mi salvación. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Se da cuenta cómo deshacer hechizos? ¿Cómo deshacer lo que la gente dice? Oye, si te vienen y te ponen enfrente de tu casa algún maleficio, algún hechizo, no tengas miedo. Declara la palabra de Dios. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, porque estamos asediados, estamos siendo en la mira de espíritus inmundos para maldecirnos. Nadie te puede maldecir, pero si tú estás de acuerdo con el Señor. Número 4. Porque los dichos de su boca son vida eterna. Juan 6:63, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro Dios y declarar? Porque sus palabras son vida. Cuando declaramos la palabra de Dios son vida. Levantamos las manos y decimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No estoy declarando simplemente mi palabra, la palabra de Dios, que es ¿qué? Vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de corrientes me pastoreará. Confortará mi alma. Claro. Miren, el diablo se ha metido tanto que se ha posesionado de algunos teólogos. Sí, voy a decirlo. Algunos teólogos están endemoniados, están poseídos, totalmente enchamuscados. ¿Saben qué dicen? Que el Salmo 91 no es real, que es una metáfora. Reprendo al diablo y a todo teólogo endemoniado. Yo sí creo lo que la Biblia dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, me librará de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos. Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Eso es lo que creo. La palabra bendita de Dios, porque la palabra de Dios dice en Juan 6:63 que las palabras de Jesús son vida. Gloria a Dios. Debo de confesar la palabra del Señor
y ponerme de acuerdo con mi Dios, porque dice el Salmo 138:2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Debo de declarar y debo de ponerme de acuerdo con mi Dios, porque su palabra y su nombre están por encima de todas las cosas. Ponte de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, he enseñado tu palabra proféticamente, de manera que ahora mismo te pido que corra velozmente un espíritu de reverencia y que este video se reproduzca como nunca otro, para que la gente pueda entender que yo puedo declarar tu palabra, que puedo decretar tu palabra, que puedo creer tu palabra, porque para ti no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús decreto que tu palabra es verdad y que cambia corazones y que cambia vidas, y que tu palabra, Señor, sana al enfermo, liberta al endemoniado, que tu palabra, oh Dios, cambia las circunstancias, que tu palabra hoy, Señor, cambia la vida de la gente, cambia el pensamiento de la gente, que hoy hay un milagro, Señor, en camino para cada creyente, en el nombre poderoso de Jesús. Que nada te puede detener, que nada te puede detener, que nada te puede detener, que el Dios Todopoderoso está contigo. Dice la Biblia que Jehová está como poderoso gigante por mí y está por ti. No tengas miedo, no tengas temor. Declaro que tu enfermedad desaparece, porque la Biblia dice que ninguna de las enfermedades que Él envió a los egipcios, al mundo, a los que no son sus hijos, te va a enviar a ti, porque Él es Jehová, nuestro sanador. Él es Jehová, nuestro libertador. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios y en su palabra dice: todo es posible. Se mueve la mano de Dios y en su palabra dice: todo es posible si puedes creer. Te va a pedir un favor. Dice la palabra del Señor: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pon tu mano en mi mano. Pon tu mano en mi mano. Acércala ahí. La tienes. La tienes. Declaro en el nombre de Jesús, por cuanto me ungió Jehová y me envió a vendar los corazones quebrantados y a sanar al enfermo, por la palabra del Señor que dice: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No importa la lepra de este siglo, no importa el cáncer y no importa el COVID. La palabra de Dios dice: pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, milagros suceden, sanidades se hacen para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Reprendo toda enfermedad, toda duda, en el nombre de Jesús, y viene sanidad a los cuerpos, avergonzando al diablo y a sus demonios, para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Se mueve la mano de Dios y en su palabra dice: todo es posible. Se mueve la mano de Dios y en su palabra